mientras se conectan los otros. ¿Llegaste a ver eso último que hice de la razón trigonométrica, Aileen? Mete la cámara. Ahí está. Listo. A ver qué puso. Claro, bien. Entonces, digamos, al tener esta razón trigonométrica acá, que es el seno de 2 θ, lo único que tenés que hacer es despejar un ángulo en vez de dos. O sea, pasás este 1/2 para el otro lado multiplicando, después el seno de la -1 hacia el otro lado y después el 2 dividiendo. Y ahí te quedaría, digamos. Esa es una razón trigonométrica importante que tenés que saber. La del seno de 2 θ. ¿Alguna otra duda con respecto a eso? Mientras voy a borrar. Joya, buenísimo. Te paso también por chat unos ejercicios que te dieron antes, Dale. el 8 y el 10 de la guía D. Ahí va el 8. Bueno, lo pidió Sofi que no se conectó todavía. Dale, de última, mandale que la espero a que se conecte para empezar a explicarlo. Y para que no tengo el contacto. Eh, si no arranca, esperamos un ratito, si no se conecta, explicarlo igual. Total queda Sí, grabado. después miraré el video. A ver qué dice. Dice, como se muestra en la figura, un teleférico transporta pasajeros desde un punto A que está a 1,2 millas de B, que se halla en la base de una montaña hasta el punto P en la cima de la misma. Ujú. Los ángulos de elevación de P desde A y B son 21 grados y 65 grados respectivamente. Bien. Se pide calcular la distancia entre el punto A y P. Bien, joya. Acá tiene que aplicar teorema del seno, teorema del coseno, entonces. Ahí justo se conectó, joya. Bueno, Sofi, ahí en el 8, que estaba leyendo justamente, digamos, vos lo que tenés ahí, en ese dibujo, no son triángulos rectángulos, entonces no podés aplicar teorema de Pitágoras o razones trigonométricas como haríamos normalmente. Por eso lo que hacemos, me va a quedar medio feo el dibujo capaz, es aplicar lo que es el teorema del seno o el coseno. Aguantá que copie los datos, por las dudas si no se llega a ver la pantalla. Bien, ahí copié los datos. Básicamente lo que me está pidiendo que calcule es esto, es X. Bien, entonces ahí lo que vos tenés que saber, una propiedad importante, es la del teorema del seno, que es que vos siempre lo que podés hacer es dividir el seno del ángulo sobre el cateto que está opuesto al ángulo, es decir, este ángulo de acá tiene este lado que es el opuesto. Este lado de acá tiene este ángulo que es el opuesto. Y este lado de acá tiene este ángulo que es el opuesto. Entonces ahí vos vas a tener tres ecuaciones, que cuáles van a ser. Este ángulo de acá, el suplementario de acá lo podés calcular, ¿por qué? Porque vos sabés que todo este ángulo llano es de 180 grados. O sea que si yo a 180 le resto los 65 que tengo ahí, obtengo cuál es el valor de este ángulo. El valor de ese ángulo es 115 grados. Entonces si yo aplico acá, me queda 115 grados. Y este ángulo de acá, el último que me falta, lo puedo sacar porque yo sé que los ángulos internos de un triángulo siempre van a sumar 180. O sea que yo tendría que sumar estos dos ángulos y restarle 180. Que vamos a ver cuánto me daría. Tengo la calculadora acá. Sería 115 más 21 menos 180. 44 grados me da. Entonces, bueno, como ya conozco los ángulos internos, puedo aplicar el teorema del seno.
que básicamente dijimos que era, va a ser el seno de 115, o sea, el seno de este ángulo de acá, sobre el lado que está opuesto, o sea, el lado que no toca el ángulo, que en este caso es X, lo que quiero calcular. Esto tiene que ser igual a, vamos a poner el seno de 21 grados sobre el lado que está opuesto, que sería el lado BP, básicamente, el segmento BP. Y esto tiene que ser igual al seno de 44 grados sobre el segmento AB, que sería de 1,2 millas. Entonces, bueno, vos de ahí tenés que ver cuál te sirve para utilizar, digamos. Digamos, como yo quiero encontrar X, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a igualar esto a esto, que este dato no lo conozco? ¿O voy a igualar esto a esto, que conozco todos los datos? O sea, lo que voy a hacer es tomar en cuenta este y este. Este de acá no me interesa. Y de ahí lo único que tengo que hacer es agarrar y despejar la X, básicamente. O sea, nos quedaría el seno de 115, seno de 44, 1,2 y X. Y ahí, bueno, si despejo X, me quedaría 1,2 por el seno de 115 sobre el seno de 44 es igual a X. ¿Se entiende, Sofi? O sea, todo el seno de 115 de 44 es un valor, solamente hay que calcularlo. Joya. Bien. Y con eso resolvemos ahí. Después preguntaba calcular la altura de la montaña. Bueno, veamos. Ahí para la altura de la montaña, ahí sí, por ejemplo, ¿ves? La altura de la montaña es siempre la distancia perpendicular, o sea, va a ser esta distancia de acá. A ver, acá. Si yo bajo esto, es esta distancia de acá. Entonces, si nos fijamos en esto que tenemos acá, teniendo en cuenta esta distancia de acá, me está formando un triángulo rectángulo, en el cual yo conozco este ángulo, que es de 65, pero me falta conocer la hipotenusa, digamos, para poder calcular la altura. Entonces la hipotenusa voy a hacer lo mismo. Con el teorema del seno, en este triángulo, voy a calcular la altura, y una vez sabiendo la altura, como quiero saber cuál es, sabiendo esta distancia acá, voy a poder calcular la altura. ¿Por qué? Porque esto va a ser la hipotenusa, este va a ser el cateto opuesto al ángulo, entonces voy a tener que aplicar el seno del ángulo. Seno del ángulo igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Conozco el ángulo, conozco la hipotenusa, puedo despejar el cateto opuesto. ¿Se entiende, Sofi? ¿O querés que lo plantee? Joya. ¿Segura? Si no, avísame y lo resuelvo, planteo un poco más de ecuaciones, si no, como vos quieras. Joya, joya, entonces. Bien. Importante saber ese teorema, y el otro es el teorema del coseno, que no se aplica mucho, pero capaz que en algunos ejercicios lo vas a tener que aplicar. Que ahí te lo anoto de última, cómo es, si no lo tenés. Aguantame que lo busco, lo tiene anotado por acá, porque la verdad que como no se utilizan muchos, tampoco lo utilizas tanto, así que de vez en cuando te lo olvidas. A ver, ¿dónde estaba? Lo tenía anotado por acá. Bien. El teorema del coseno es esto. Para que hago el dibujito. Tenés, por ejemplo, un triángulo cualquiera. Te pongo acá
beta, alfa y tita. Y estos son los segmentos A, C y B. Entonces lo que vos tenés del teorema del coseno es básicamente esto. Este lado, el A cuadrado, tiene que ser igual al B cuadrado más C cuadrado menos B por C por el coseno del ángulo alfa. O sea, el ángulo opuesto, digamos. Y después hacer exactamente lo mismo para todo lo que son los otros tres. No sé si se vio por las dudas, porque justo estaba viendo donde tengo anotadas las cosas. A ver qué puso. A ver. O sea, esa es la fórmula del teorema del coseno, de última. Este lado de acá va a ser igual a la suma de estos tres lados al cuadrado, menos esto por el coseno del ángulo opuesto. Y así podés plantear lo mismo con los otros. Por ejemplo, acá tenés B, va a ser igual a la suma de cada uno de los otros lados al cuadrado, menos el producto de esos lados por el coseno del ángulo opuesto a B, que sería este de acá, el beta. Bien, buenísimo. Como te digo, no sé si lo van a utilizar mucho al teorema del coseno, pero por las dudas es importante saberlo. Por la duda me había mandado alguna otra duda, Cami. Ese era el 8, ¿no? El otro era el 10 que me habías mandado. Sí, te mandé el 10 también. Oye, ahí lo veo. A ver que borro esto. Vamos a buscar el 10. El 10. Acá. Dice, dada la matriz B, con beta perteneciente a 0,2pi, encuentre el o los valores de beta para los cuales el sistema Bx igual a C posee infinitas soluciones. Bien, acá vamos lo mismo. Que posee infinitas soluciones, primero voy a copiar la matriz. A ver. Es seno de beta, 0, 0, 1 pi sobre 0, 1 raíz de 3, coseno de beta, 1, 0. Bien, esa es la matriz. Vamos de nuevo con lo mismo de siempre. Si te pide que sea infinitas soluciones o que sea compatible indeterminado, básicamente siempre lo que me están queriendo decir indirectamente es que yo quiero que el determinante de esa matriz sea igual a 0. Cuando sea igual a 0 va a cumplir con esa condición de que tenga infinitas soluciones o sea compatible indeterminado, por ejemplo. Así que lo que hay que hacer es calcular el determinante de esta función, de esta matriz. Entonces, bueno, copiamos las dos primeras filas al lado. Espero haberlo copiado bien, a ver, voy a revisar. Sí, creo que lo copié bien. Bueno, entonces ahora si hacemos el cálculo, nos va a quedar seno de beta por 1 por 0, 0. 0 por raíz de 3 por coseno de beta, 0. Creo que lo tengo ahí ordenado, sí, esto por esto por esto, esto por esto por esto, después queda 1 por 0 por 1, 0. Chao, se nos fue todo. Ahora menos, va a ser coseno de beta por 1 por 1, así que nos queda coseno de beta. 1 por raíz de 3 por seno de beta, o sea que va a ser menos raíz de 3 seno de beta. Después, 0 por 0 por 0 se nos va. O sea que básicamente nos queda esto igual a 0. Entonces, lo único que nos sobrevive es esto de acá, que bueno, puedo sacar factor común o negativo. No, por los dos le voy a anotar a todo. Me queda menos coseno de beta
Y acá para que se vaya, esto en realidad era más, y acá este negativo hace que me quede negativo. Raíz de 3 seno de beta igual 0. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Para despejar, porque ves que tengo el coseno y el seno como ángulo. Entonces, siempre que me queda así, lo que me conviene es tratar de juntar los senos y cosenos para que me quede como tangente. Porque viste que el seno dividido el coseno es igual a la tangente. Entonces vamos a tratar de llevarlo a esa forma. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, pasamos esto para acá sumando. Menos coseno de beta es igual a raíz de 3 del seno de beta. Y ahora lo que puedo hacer es pasar este raíz de 3 para este lado dividiendo, y este acá en realidad como si tuviera menos 1 por el coseno. Así que puedo pasar este coseno para acá dividiendo. Entonces me quedaría menos 1 sobre raíz de 3 es igual al seno de beta sobre el coseno de beta. Que esto dijimos que era la tangente de beta. Y ahí lo único que hago es pasar la tangente para el otro lado, entonces me quedaría que beta es igual a tangente a la menos 1 de menos 1 sobre raíz de 3. Y lo que hay que hacer es resolver eso. No sé si alguno puede ponerlo en la calculadora para calcular cuánto valdría. Y avísenme por las dudas si no se entendió alguno de los pasos que hice, si fui muy rápido. Vuelvo un poco atrás y lo repaso. Me da 30 grados, así que tiene que ser pi sobre 6. Esto de acá. O sea que básicamente este beta de acá da pi sobre 6. ¿Se entendió más o menos? El 10. Si no vuelvo, avísenme. ¿Qué cosa te dio negativo? La tangente de menos 1 sobre raíz de 3. Ah, sí, yo me comí el negativo. Aguantá. Ahí lo calculo de nuevo. Sí, menos pi sobre 6 daría. No pi sobre 6. Está bien. ¿Ahí se entendió? Bien. Pero digamos, ese en sí no es el resultado, o sea, ese es el resultado que vos encontrás de uno de los valores. Pero viste que a vos te dice que querés resolver ese sistema para el intervalo en el que coseno de beta pertenece a 0,2 pi. Entonces, si yo grafico esto, el menos pi sobre 6 no entra dentro de lo que es la solución del intervalo que me están planteando. O sea, está fuera del intervalo. Lo que tengo que hacer es escribir el resultado, pero en función a ese intervalo. O sea, yo tengo la función coseno, que era así, bien, que lo que yo te había dicho es que siempre el mismo resultado se repite 2 pi más adelante, digamos. O sea, en realidad, ponele, tengo un resultado acá que vale esto. Esto de acá luego también se repite acá, por ejemplo. ¿Se ve? Y de acá a acá lo que pasaron fueron, si no me equivoco, solamente pasó pi. Entonces, lo que yo tengo que hacer es básicamente agarrar y trasladar ese resultado, el menos pi sobre 6 que nosotros nos dio. O sea, por ejemplo, el menos pi sobre 6 se encuentra acá, vamos a suponerlo.
es este valor de acá. Que lo voy a marcar bien para que se vea. Entonces, si nos fijamos en la gráfica, esto se volvería a repetir acá y se volvería a repetir acá. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar y obtener cuáles son estos valores de acá. Y como te decía, un valor en el coseno se repite cada pi. O sea, de acá a acá pasó pi y de acá a acá pasó pi. Entonces, lo que tienes que hacer es a pi sobre 6 sumarle pi y ese va a ser una solución, y al otro pi, y a ese resultado sumarle pi de nuevo y encontrar cuál es este valor. ¿Se entiende lo que digo, más o menos? Porque, digamos, el intervalo que vos querés dibujar es de acá hasta acá, de 0 a 2pi, no el resultado que obtuviste acá. ¿Se entiende lo que digo? Claro, o sea, igual tenés que sumarle tantas veces sean necesarios para encontrar una solución, porque, por ejemplo, de acá dijimos que este valor de acá y este valor de acá son dos valores que se encuentran dentro del intervalo. Entonces, va a tener que sumarlo dos veces, digamos. ¿Se entiende? Joya de 10. Avisen si hay alguna otra duda.